Buenas tardes, chicos. Espero que todos estén bien. Como ustedes han podido ver durante la semana que hemos estado compartiendo versículos de la Biblia sobre la palabra del Señor, hemos visto muchas cosas buenas, como para qué sirve la palabra, en qué podemos utilizarla. Y hoy queremos mostrarles o ayudarles a que ustedes vean un método que utilizamos para estudiar la Biblia. En lo personal, este método me ha ayudado bastante porque a medida que se va practicando nos da más facilidad y agilidad para nosotros poder estudiar cualquier capítulo, cualquier libro de la Biblia, cualquier pasaje. O sea que se puede utilizar, no importa si vamos a leer una pequeña porción o si vamos a leer un libro completo. Es el método inductivo. Ustedes muchos lo han escuchado mencionar porque se ha utilizado desde hace mucho tiempo con lo que es el ámbito científico, solo que en este momento, o sea, aquí en esta tarde, vamos a verlo aplicado a la Biblia. Entonces, para los que ya lo conocen, le va a ayudar a refrescarlo, y aquellos que nunca han oído hablar de él, pues es un momento para que puedan tomar algunos tips y comiencen a practicarlo. Lo ideal hubiera sido que fuera presencial, porque realmente el método es mucho ponerlo en práctica. Entonces aquí lo que vamos a hacer es como la parte teórica. Es bueno que hagan anotaciones y entonces ya en otra oportunidad que estemos presencial, entonces lo podremos aplicar a un pasaje bíblico, a un capítulo de algún libro, y así entonces ustedes puedan ver lo que hoy vamos a ver aplicado en ese momento. Entonces, pasando al siguiente slide, vamos a iniciar con dos versículos. Si alguien me puede leer el primero, segunda de Timoteo 3, 16 al 17, y alguien que me lea también el segundo, Esdras 7, 10. Vamos, no le dé pena a nadie. Yo lo puedo leer. Yo puedo leer uno también. Bueno, ¿quién fue el primero que habló? Y Alexander. luego Daimi. Ok, perfecto. Entonces léelo y luego Daimi. Ok. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Gracias, chicos. Como ustedes pueden ver con estos versículos, es bueno que siempre tengamos en mente cuando vamos a estudiar la Biblia, es por quién ha sido inspirada por Dios, qué actitud debemos de tener. Tenemos que tener un corazón preparado. Lo primero es ir delante de Dios en oración para que a través de su espíritu Él nos pueda enseñar los principios y verdades que debemos de aplicar a nuestras vidas, ya que sin el Espíritu del Señor va a ser imposible entender la Biblia. También tenemos que tener en cuenta para qué sirve. Sirve para enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Qué debemos de hacer con ella? Debemos de cumplirla, enseñar a otros y inquirir. Entonces ya vamos a pasar con lo que es entonces el estudio inductivo. El estudio inductivo es un tipo de estudio que va de lo particular a lo general. O sea que vamos tomando lo que son las premisas y los pequeños detalles que vemos en los pasajes para luego entonces sacar lo que son las verdades y principios que estos pasajes pueden decirnos. También vemos que la Biblia es la fuente primaria de estudio, como se lo mencioné al principio. Realmente el método es utilizado para muchas otras cosas en el campo educativo, en la investigación, en lo científico, pero en este caso realmente lo vamos a aplicar al estudio de la Biblia. Tenemos que tomar en cuenta que nunca da un significado de la Biblia o de lo que debemos de creer, sino que nos enseña a descubrir por nosotros mismos. O sea, no es que vamos a ir como que, ya yo sé lo que voy a ver, no.
es algo que a través del Espíritu Santo podemos ir descubriendo nosotros mismos poquito a poquito, a medida que vamos aplicando el método. Y ya luego podemos ver que este puede ser aplicado, como les había dicho también, a cualquier pasaje de la Escritura, en cualquier momento. No importa si es un versículo, si son varios versículos, si es un capítulo completo o si es un libro completo. Tomando en cuenta también que podemos utilizarlo para cualquier libro de la Biblia, no importa el tipo de literatura que sea, ya sean los salmos, ya sea un libro de historia, ya sea profecía, el método también se puede utilizar en cada uno de ellos. Entonces, siguiendo con los elementos que lo componen, podemos ver que son tres. Está la observación o ver, tenemos descubrir o la iluminación, y luego tenemos el tercer paso, que es responder, y la aplicación. En el primer paso, que es la observación, nosotros respondemos a la pregunta ¿qué dice el texto? Esto nos da la pincelada de qué puede tratar el pasaje. Entonces, ahí lo que hacemos es examinamos. Buscamos cuáles son las palabras claves del texto. Estas son las palabras que se repiten varias veces, y tomamos y vemos como que sí, se repite Dios, se repite Jesús, se repite el Espíritu Santo en algunos pasajes. Estas palabras siempre son claves, pero tenemos que buscar otras palabras claves que también se repitan y que ustedes entonces puedan luego descubrir cuáles son las verdades que hay en ese pasaje. Entonces, esto hace que podamos ir estableciendo cuáles son los fundamentos de todo el pasaje o el libro. Algo que nos ayuda es hacerle preguntas al texto. Entonces, podemos preguntar 6 preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y dónde? Dependiendo del tipo de pasaje, van a ser las preguntas, pero a la mayoría de los pasajes se le aplica las mismas preguntas. Claro, tal vez hay un pasaje que no te va a hablar del cuándo, sino es porque te está contando de historia o de alguna profecía, pero sí las otras preguntas se le puede hacer el pasaje. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo fue que pasó? ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuándo sucedió? ¿A quién se le está dirigiendo las palabras? ¿O quién la está dando las palabras? ¿O quién es el medio para darla? Porque sabemos que la palabra la da el Señor, porque fue inspirada por el Señor, pero quién es la persona que se está utilizando para dar la palabra, y también dónde. Entonces, cuando hacemos estas preguntas, esas preguntas también la podrían hacer a las palabras claves que ustedes identificaron. Como les decía, hay que tomar en cuenta realmente que vamos a estudiarlo varias veces, porque de una sola lectura a lo mejor no vamos a tener todos estos detalles. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan leerlo varias veces para que así puedan ir entendiendo y descubriendo. En una primera lectura a lo mejor puedan ver 2 palabras claves y puedan responder 2 de estas preguntas. Ya en la segunda lectura pueden entonces ver otras palabras claves y también pueden responder otras preguntas. O sea, no crean que porque a veces lo leen de una vez todo, ya aquí voy a responder todo. No, tendrían que entonces, si no captaron todas las cosas, entonces volver a leerlo. Ya luego entonces, esto es prácticamente lo que es la parte de la observación. Ahí es que se invierte el mayor tiempo, el mayor esfuerzo, porque cuando identificamos las palabras claves y hacemos todas estas preguntas, ya llevamos gran parte de lo que es el estudio ganado. Y por eso a lo mejor ustedes dirán como, bueno, estoy como que repitiendo mucho, durando mucho en este punto. Realmente no se preocupen, porque para una buena interpretación es bueno observar bien. Eso es vital. Podemos también elaborar listas en la parte de la observación. Con las palabras claves podemos decir qué se dice de cada una de esas palabras.
Y también podemos a lo mejor ponerle algún título a ese pasaje que sea fácil de nosotros recordarnos. Bueno, estos versículos hablan de esto. Y casi siempre el título lo sacamos de las palabras claves, porque, como les decía, al ser las palabras que más se repiten, pues entonces ese pasaje nos quiere decir esto. Y nosotros decimos, bueno, este es el título de tal pasaje. Y entonces así podemos recordar fácilmente cuando tengamos que saber sobre algún tema. Si ya le hemos puesto el título, entonces sabemos que ese pasaje o ese libro de la Biblia o ese capítulo habla de X o Y tema. Entonces ya luego podemos pasar a lo que es la parte de la descubrir o la interpretación. En esta parte de descubrir, nosotros podemos ver ahí cuáles son las enseñanzas que obtenemos del pasaje, qué nos enseña. Y básicamente es un principio bíblico, una verdad bíblica. Nosotros intentamos resumir de las palabras claves esos principios de fe que están revelados en el texto. Y es una verdad universal que vamos a encontrar, porque la palabra del Señor es viva y es verdadera. Entonces, nosotros concentramos los principios, como le decía, en lo aprendido del Dios Trino. Siempre vamos a ver o un atributo del Señor o algo que nos diga de Jesús o algo que nos diga del Espíritu Santo. También puede hablarnos del mensaje del Evangelio, la condición del hombre, y este principio debe de ser siempre dirigido a Cristo y el Evangelio. Y todo principio debe de estar probado. ¿Y cómo lo probamos? Pues esto se puede probar con otros textos que también nos hablen de ese principio o de esa verdad que hemos descubierto. Entonces también podemos concentrarnos en los principios que son más claros, porque de un texto podríamos sacar muchísimas verdades, muchísimos principios, pero a lo mejor podemos enfocarnos en los más claros y entonces ya para ellos poner en práctica ese principio. Entonces es como que vamos a ver, si sacamos un principio de una verdad de que solo a través de Jesucristo podemos recibir perdón de nuestros pecados, ¿cómo nosotros hacemos? Bueno, ese principio lo sacamos de esta porción de la escritura y lo anotamos como una verdad. Y es ya luego la verdad que entonces vamos a poner en aplicación a nuestras vidas. ¿Qué otra cosa que tenemos que tener pendiente del paso de descubrir? Es que todo principio ha sido revelado por Dios y porque su Espíritu Santo nos lo ha revelado y debemos de ponerlo en práctica. De nada hacemos si sacamos un principio, una verdad bíblica y no la ponemos en práctica, no la adaptamos a nuestras vidas. También tenemos que recordar siempre que un principio ha sido revelado de parte del Dios Trino y puede revelarnos ahí su carácter, algún acto que él haya hecho, puede revelarnos cualquier revelación que tenga que ver con el Espíritu Santo, como le dije, o cualquier revelación que tenga que ver con Cristo y la obra de Cristo. También podemos ver que luego de meditar cada una de estas cosas, siempre hay que tener en cuenta que el Señor, a través del Espíritu Santo, es que nos va a guiar. Por eso debemos de, aun si no entendemos, luego de aplicar estos pasos de descubrir y de observar y descubrir, seguir pidiéndole al Señor, o sea, Señor, revélame y muéstrame cuál es la verdad que tú quieres que yo vea en este pasaje, cuál es el principio que tú quieres que yo aplique a mi vida. Y ya entonces, luego de ahí podemos pasar a lo que es el tercer paso, que son las aplicaciones. Cuando ya hemos descubierto cuáles son cada una de las verdades, como le digo, no tienen que ser muchas verdades. Claro, hay algunos pasajes que van a ser muy fácil descubrirlas y verlas, pero al menos con una verdad que nosotros nos
llevemos de un estudio, podemos entonces pasar al siguiente paso, que va a ser la aplicación. Entonces, en el siguiente paso, en la aplicación, Ana, el siguiente paso de la aplicación, ¿cómo debemos responder a este principio? Aquí entonces respondemos a la pregunta, ¿qué implica este principio en mi vida? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cuáles cambios yo debo de hacer en mi vida con lo aprendido? Usualmente estos cambios van a ser medibles y agendables. De lo contrario, es una resolución. ¿A qué entonces yo le digo que deben de ser medibles y agendables? Que debemos de ponernos metas. Debemos de poner aplicaciones que podamos poner en práctica en nuestros días siguientes. Por ejemplo, con la verdad que le dije de que solo a través de Cristo las personas pueden tener perdón de sus pecados, una aplicación agendable en mi vida es entonces predicarle a Cristo a otros. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a decir, bueno, en esta semana yo voy a predicarle a 2 personas y van a ser tales días en tales horarios. Cosa que yo pueda después, cuando pase esta semana y venga la próxima, decir, yo hice esta verdad que yo descubrí. Entonces va a ser una forma de nosotros evaluarnos, de si realmente estamos aplicando y poniendo en práctica las verdades. Hay una nota. Una aplicación nunca nos va a hacer más santos realmente, pero es bueno que como cristianos cada día debemos de ir siendo transformados a imagen y semejanza de Cristo. Y para ello entonces necesitamos realmente las verdades que vamos descubriendo, aplicarlas a nuestras vidas. También debemos de recordar que Dios no solo pone en nosotros el querer como el hacer, sino también, perdón, no solo pone el querer, sino también el hacer por su buena voluntad. Por eso, también cuando vamos a aplicar ese principio a nuestras vidas, también debemos de pedirle al Señor que ponga en nosotros ese deseo de hacer su voluntad. Y también algo que es fácil para nosotros los creyentes es que si tenemos que aplicar esas verdades, realmente por amor al Señor lo hacemos, porque en nuestra carne a lo mejor no queremos hacerla. Pero por amor al Señor, porque nosotros queremos ser, como les dije, cada día crecer a imagen de Cristo, entonces nosotros le pedimos al Señor, Señor, permítenos nosotros hacer tu voluntad en cada momento. Me imagino que es una oración de cada uno de nosotros como creyentes. También nosotros tenemos que tener esta respuesta porque es como una actitud con la que vamos positivamente. Cuando yo voy a leer la palabra, es como que sí, yo voy a leer la palabra, pero yo voy a leerla no para que se quede en una tierra que no va a dar frutos, sino para ponerla en práctica, ponerla por obra. Y también, como les había dicho, tenemos que saber que el tomar un principio y adaptarlo a nuestras vidas es un resultado de ser transformados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. A nosotros ir corrigiéndonos, ir instruyéndonos, edificándonos y equipándonos a través de la palabra inspirada por Dios. Por eso realmente es que nosotros debemos de leer las escrituras, buscar estas verdades y ponerlas en práctica, porque es la forma en que nosotros cada día vamos, a través del Espíritu Santo, podemos ir siendo transformados. Y así también podemos instruir a otros, porque no podemos enseñar a otros de algo que no conocemos. Entonces, a través del estudio podemos conocer. Podemos conocer las verdades, podemos aplicarlas a nuestras vidas y también es más fácil cuando vamos a enseñar a otros, porque ya a esa otra persona podemos enseñarle lo que el Señor por gracia a través de su Espíritu Santo también nos ha enseñado. Una cosa que sí tenemos que tomar en cuenta, vuelvo y lo repito porque se debe repetir casi en cada paso, o sea, estamos estudiando la palabra del Señor, solo el Señor nos puede dar entendimiento a través de su Espíritu y es el que nos va a convencer también de cada una de estas verdades. Y por ende también debemos de terminar en oración pidiendo a Dios que nos dé la gracia de obedecer, porque como les dije,
Solo el Señor pone tanto el querer como el hacer. Solo Él puede darnos ese deseo, tanto de estudiar su palabra como de ver las verdades y luego entonces aplicarlas a nuestras vidas. Entonces, ya como resumen, tenemos que el estudio inductivo es un método que va de lo particular a lo general, donde vamos viendo cada una de las pequeñas cosas como palabras claves, hacerle preguntas al texto, para luego entonces descubrir ahí cuáles son las verdades que tiene ese texto, cuáles son los principios bíblicos que yo puedo aplicar a mi vida. Y ya luego entonces, ¿qué implica? Implica yo hacer un cambio y adaptar ese principio para yo entonces también cambiar mi forma, mi manera de ser, mi manera de actuar a través de la palabra. Bueno, pues como les dije, yo espero que más adelante podamos realmente ponerlo en práctica ya en persona con un pasaje de la Escritura, con un libro, donde todos podamos ver cómo esto se va aplicando y cómo podemos ir haciéndole preguntas al texto, porque realmente la práctica es la que hace el maestro. Y a medida que vamos poniendo en práctica este método, también nos vamos perfeccionando. Al principio es súper incómodo, súper difícil de realizarlo, es como complicado, como que no, yo no puedo. Pero luego que el Señor nos va guiando y vamos practicándolo día tras día, entonces se va haciendo realmente más fácil. Y a veces está así que ya hay pasajes que son sencillos, que desde que lo leamos la primera vez, podemos descubrir rápidamente cuáles son las verdades y luego entonces podemos aplicarlo en nuestras vidas.